Decíamos que necesitamos pensar cómo superamos límites, trampas, anzuelos que tiene nuestra época, nuestra etapa. Todo tiempo, todo momento histórico, toda etapa, toda época tiene sus limitaciones, sus condicionantes. Y la verdad es que hay cosas que son inexorables. El paso del tiempo, por ejemplo, y al menos hasta ahora. Y también el despliegue de tecnologías que recién están apenas asomando la cabeza en este mundo, tal vez son cosas inexorables, cosas sobre las que no podemos frenar o que sería impotente intentar dedicarnos a detener el paso del tiempo, por ejemplo. Pero en el marco de esas cosas inexorables, es decir, de los condicionamientos, las estructuras sobre las que podemos habitar el mundo, hay algo que no está condicionado. Bueno, toda época nos obliga, y tal vez es la única posibilidad que tenemos, a trabajar con lo no condicionado, con aquello que es posible modificar, con aquello que depende de cómo lo pensemos, de cómo lo vivamos, de cómo lo soñemos, de cómo lo practiquemos. Bueno, sobre esas condiciones es que intentamos pensar siempre, sobre las condiciones de lo posible, de lo que puede de verdad moverse, y esa es una primer trampa a la que tenemos que zafar. Y no es cualquier trampa, tal vez es la más dura que ha tenido nuestra cultura occidental, ¿no? Que ha pensado de manera trascendente, es decir, con ideas de otros mundos que hemos traído para juzgar este mundo de la Tierra, y entonces le aplicamos leyes que no son las de la vida y nos distanciamos de este mundo. Bueno, algo de eso nos obliga, por ejemplo, a muchos de nosotros a tratar de pensar el mundo eh, a través de las condiciones naturales, las condiciones de la naturaleza, las condiciones de los ecosistemas, pasar de ese antropoceno o de una mirada antropocéntrica a una mirada ecocéntrica, una mirada donde todo esté imbricado y donde entendamos las leyes de la naturaleza y a partir de eso nos movamos, sino intentar imponerle a cómo funciona el mundo leyes que no encajan y que nos terminaron desequilibrando. Bueno, esta es una introducción solamente para intentar decir que también en este momento histórico de nuestro país nos obliga a pensar fuera de las fantasías, fantasías sobre cómo se va a dirimir esta etapa política, por ejemplo, de nuestro país. Y bueno, intentemos pensar sin trascendencias y de verdad meternos lo más hondamente posible en el fenómeno de la libertad avanza, en el fenómeno libertario en la Argentina, pero no solo en el fenómeno de nacimiento y de crecimiento, sino en que ha tenido un apoyo masivo en las últimas elecciones y que eso fuerza aún más a intentar comprender de qué significa, de dónde viene, cómo llegó y por qué. Eh, Primero, algunos peligros que nos encontramos hoy. Por ejemplo, la táctica tiempista que tienen algunos sectores de la política, algunas dirigencias principalmente de la política, podríamos decir, para sintetizar, más igualitarias. Y que esas dirigencias ponen este horizonte tiempista, es decir, ir midiendo los tiempos en los que va a pronunciarse, en los que se espera que sea el pueblo agotado, ajustado, hambriado, desocupado, el que reaccione. Bueno, tiene algunos riesgos. Por ejemplo, la idea de que hay que sentarse a esperar que pase el cortejo fúnebre y que finalmente termine desfalleciendo por sí solo. Bueno, es un riesgo enorme, por ejemplo, porque eh, se puede estirar muchísimo, o muchísimo más al menos de lo que se espera.
que esa expectativa que arrancó este gobierno desde la oposición y desde sectores políticos más igualitaristas, de la derrota, podríamos decir, los derrotados a decir, bueno, esto se cae en cualquier momento. Bueno, esa expectativa puede durar más de lo que creían esos sectores y ese es tal vez uno de los primeros riesgos. Por otro lado, en ese proceso se pueden extender la, la desaprensión, la indolencia, la impotencia política. Es decir, ese sentimiento de que se ha renunciado a imaginar otras utopías, otros repertorios de activismos, otras posibilidades de disputar el sentido de este tiempo. Y eso se puede profundizar al punto en que la apatía que hoy se vive se profundice aún más y tenga un efecto de estirar aquello que todavía, que se lo ve, se lo puede ver incluso como desfalleciendo, como puede ser ese modelo neoliberal que intenta imponer también este gobierno, pero que a raíz de esa falta de alternativas y de ese abandono en la intención, en la voluntad, en la creatividad, en la imaginación política, profundice, como decía, esa impotencia, ese impotentización en realidad de la política, porque es pareciera un trabajo propio que se va haciendo a partir de la falta de autocrítica o de crítica, si ustedes quieren, sobre, por ejemplo, los fracasos de los procesos populares que dieron marco a que esto aparezca. Y ese estiramiento, esa procrastinación, hacer esa autocrítica, exponerla y ponerla en el debate público para que todos sean parte, o al menos los sectores que han confiado, han votado y han tenido, han puesto sus expectativas en esos gobiernos, puedan ser parte de ese debate público. Bueno, esos son algunos de los peligros. También las fantasías, ilusiones de caída, premonitoria de caída, donde se presume que los agredidos por este modelo y las políticas de la libertad avanza revisan su voto, encabezan la crítica y reordenan el mapa político. Un mapa político que hoy ordena claramente el sector del gobierno, ¿no? Que tiene hoy en sus manos herramientas, potestad y voluntad política de imponer una batalla cultural que ordena el mapa político. La expectativa de que lo harán los sectores agredidos por sí solos, una ilusión tal vez basada en un revival de la Cacerola y Piquete unidos, ¿no? Un revival 2001ero que confesamos no hemos dejado de tener porque los tiempos hacen algunas alusiones a aquellos momentos, pero que evidentemente no se puede poner ahí la expectativa. Bueno, no alcanza tampoco con apelar al malestar social, algo que muchos sectores hoy parecen encaprichados en afianzar. Apelar al malestar social, al proceso tremendo de transferencia de ingresos, de las políticas de ajuste, de recesión, de desempleo. También, obviamente, factores menos materiales, pero simbólicamente relevantes, como la erosión de nuestros vínculos democráticos o la disminución de la dimensión pública de lo social, ¿no? Que nuestra vida social se ha ido restringiendo cada vez más al ámbito de lo privado y eso también es uno de los grandes peligros, no solo ya de nuestra etapa política, sino de nuestra etapa cultural, civilizatoria, y está sobre la mesa. Bueno, evidentemente no alcanza con mostrar los efectos desmesuradamente caóticos de estas políticas que se implementan. El razonamiento que deposita esa esperanza emancipatoria en el hambre popular, en este ahogo de los sectores medios, bueno, evidentemente desconoce también otro factor, que es
el horizonte moral de la acción política. Y si ustedes quieren, también de la inacción colectiva frente a estas agresiones. Es decir, especular sobre si conviene o no reaccionar frente a este nivel de agresividad, bueno, también tiene un factor moral, es decir, un factor moral y, si quieren, desmoral o desmoralizador cuando no se ejerce, eh, que realmente deja un vacío en esa batalla cultural. No reconoce que se está viviendo una batalla cultural y que, bueno, están ahí calculando el momento oportuno para acompañar ese malestar y, si se da, conducirlo, encauzarlo. Esa idea pareciera que también esconde otros peligros, insisto, los que mencionaba al comienzo. Bueno, algunos elementos que queríamos exponer también sobre el surgimiento y que venimos exponiendo de una u otra manera y sistematizar un poco el surgimiento del fenómeno libertario. Obviamente, el deterioro de las condiciones materiales de vida que se venía viviendo durante varios gobiernos y la transformación de la estructura social y la degradación de la moneda soberana, de la moneda argentina, del peso. Esos efectos, ese impacto fue probablemente minimizado durante demasiados años y, bueno, fue teniendo también un impacto en la degradación de la confianza en la relación del Estado. Ahora vamos a ir sobre ese punto. Las nuevas politicidades entramadas en torno a la digitalización de segmentos muy relevantes en las interacciones. También otro fenómeno que fue minimizado durante el último proceso histórico y que no solo invadieron o acudieron a las redes sociales, sino que también produjeron mucho material bibliográfico, por ejemplo, como decíamos la semana pasada, a partir de uno de los capítulos del libro Está entre nosotros, y que muestra cómo la producción cultural, intelectual, editorial de esa derecha libertaria o derecha radicalizada o ultraderecha fue produciendo, fue promoviendo en una alianza entre la producción editorial, audiovisual y las redes sociales. Hubo un trabajo en conjunto de esas modalidades de difusión de ideas que terminó impactando, pero no fue solamente a través de memes y redes sociales. Tuvo una gran producción cultural, intelectual y de ideas, algo que pareciera, del otro lado, no en otros tiempos, donde también procesos de producción cultural igualitaristas fueron en Argentina muy relevantes y que lograron incorporarse en grandes segmentos de la sociedad. Bueno, por varios años fue disminuyendo esa producción cultural, fue retrayéndose a sectores minoritarios, fue teniéndose, como también se viene demostrando en Estados Unidos, por ejemplo, y en otros países donde estas ultraderechas toman relevancia, que los sectores progresistas o igualitaristas pasaron de representar a mayorías sociales a una representación de distintas minorías, lo cual no quita que esas minorías sean mayoritarias, pero renunciaron a su idea, a su perfil, a su horizonte histórico de representar las mayorías sociales. Y eso fue visto al menos como una disminución, una renuncia de su voluntad histórica de transformación, de cambio, de disputa sobre todo con los sectores dominantes, minoritarios, sí, o así habían sido vistos históricamente al menos. La erosión de la autoridad estatal en la regulación de la vida, que fue creciendo también, y que probablemente para muchos era una cuestión coyuntural, de momento, pero que frente a la toma del Estado nuevamente, en el caso del gobierno con la vuelta del peronismo en el gobierno de Alberto Fernández, presumían algunos sectores que nuevamente retomando la batuta del Estado se iba a volver a imponer
la posibilidad de ordenar la vida desde la centralidad del Estado. Bueno, eso evidentemente no estaba bien estudiado, había una pereza intelectual en entender que este nuevo mundo, las nuevas sociedades, que había en la subjetividad colectiva, incluso en sectores populares, en sectores históricamente representados por el peronismo, por el progresismo, por sectores igualitaristas, ya no estaba deseando esa centralidad del Estado. Y si en todo caso la deseaba, de todos modos, en su deseo íntimo, es decir, en su perfil, por ejemplo, laboral, en la construcción del individuo, de la autosuperación y del rendimiento, tampoco cuajaba y veía al Estado como, o por lo menos así fue el caldo de cultivo para instalar esa idea, que el Estado era un límite a la libertad individual de las personas. Bueno, a la par de eso, a la par de esta creciente erosión de la autoridad estatal, venía la erosión también de la legitimidad de los partidos populares, que su enunciación de propuestas digeribles por la ciudadanía venía siendo también degradada, erosionada con el correr de los fracasos de los gobiernos populares, al menos en sus últimas etapas, en la imposibilidad de producir cambios que satisfagan las expectativas que su enunciación y sus proposiciones expresaban a la sociedad. También la extensión de una sensibilidad individualista, como decíamos recién, vinculada con la autosuperación y la búsqueda de singularidad en experiencias, por ejemplo, de mercado, esa sensibilidad individualista que fue creciendo a la par de la instalación de la psicología positiva, de la publicidad, pero también de condiciones de mercado en las cuales, incluso durante gobiernos populares, la posibilidad de éxito estaba vinculada a, al saber acomodarse, ¿no? Al saber rendir, hacer rendir mi producto. Mi producto soy yo mismo en esta época. Nosotros somos el producto que vendemos y nos dedicamos a hacer merchandising de nosotros mismos. Y entonces la idea de que había sujetos que tenían derechos por sí solos, sin un merecimiento, sin una construcción de sí mismos, y sectores que se iban incorporando al Estado, pero que parecía, al menos así se instaló la idea, en función de que mucha gente tenía que rendir y merecer cotidianamente sus ingresos y su virtud en este mundo, bueno, también degradó esa imagen del derecho colectivo, de los derechos de las personas. La pandemia, por último, que como hemos dicho muchas veces, ha tenido un efecto muy, muy fuerte, muy claro, muy evidente, vinculado en este caso también a la cuarentena, las limitaciones y los errores en las políticas de cuidado que tuvieron los estados, particularmente en la Argentina. Bueno, estos son algunos de los factores. Nos quedaría ver un montón de otras cosas, pero queremos profundizar un poquito más sobre estos temas en la charla que vamos a tener con Juan Llosa en minutos nomás aquí en Tenemos Otro Plan.